Muchachos, bienvenidos al curso de FLP. Eh, Quiero, como les comentaba ahorita, arrancar hablando un poco sobre el proyecto. Ese proyecto tiene unas particularidades que deben tener en cuenta. Yo lo busco por acá. Un segundito. A ver por aquí el proyecto. A ver. Aquí está. Entonces, ya les comento. Bueno, primero, el lenguaje que ustedes están proponiendo, recuerden que debe estar inspirado en algunos lenguajes de programación. Puede ser en uno o en varios, no hay inconveniente. Lo importante es que la gramática que ustedes estén desarrollando logren documentar las producciones de dónde sacaron o de dónde están pensando utilizar ciertas producciones, más o menos inspirados en qué lenguajes. Eso debe estar comentado en la gramática. Eh, hay personas que ya tienen el repositorio, hay unos repositorios que todavía no tienen el nombre del grupo. Recuerden que en los comentarios deben poner quiénes son los integrantes, hay algunos que no lo han hecho. La gramática debe pasar por socialización conmigo. ¿Cómo es el tema de socialización? Pues me agregan al repositorio, lo cual, donde yo voy a poder ver pues que realmente estén haciendo ajustes pues a través del tiempo y que la gramática no aparezca así como de la nada, ¿no? Para evitar temas de copia y demás. Entonces, eso importante. Cada vez que hagan ajustes, estar haciéndole pues allí commits al repositorio en GitHub para que no tengamos inconvenientes más adelante. La gramática debe estar comentada, ¿cierto? Como les comentaba ahorita. Y deben haber ejemplos de scan and parse por cada una de las producciones. Si usted dice que su gramática ya tiene y maneja listas, entonces incluir uno o dos ejemplitos con scan and parse de cómo usted va a utilizar las listas, por ejemplo, o cómo usted va a utilizar los números decimales, o cómo vas a utilizar los números flotantes, ¿sí? O sea, que todo debe tener algunos ejemplos con scan and parse. Mm, ¿Qué más les comento? La gramática debe estar aprobada, o sea que en algún punto yo, en esos mensajes que usted me envíe, me dice, profe, ya estamos listos, yo entro, reviso, les doy retroalimentación. Si la gramática ya, digamos que está en un nivel bastante avanzado, entonces yo simplemente le digo, listo, esa gramática queda aprobada, entonces ya ustedes pueden empezar a implementar el interpretador. No antes, porque si usted empieza a implementar el interpretador y yo les hago sugerencias sobre la gramática, eso implica que usted va a tener que rehacer un montón de tareas. Y eso, digamos que no es el propósito. El propósito es que después de que ya esté aprobada, entonces ustedes me envían y revisamos. Profe, yo tengo de cómo se hace el ejemplo de scan and parse para un string. Ah, con backslash, escapas la comillita. Sí, algo como así, ¿no? Por ejemplo, pones scan, pues depende de cómo hayas hecho los strings, ¿no? Si lo hiciste con comillitas, haces algo como esto. Escapas aquí la comilla y pones aquí hola, por ejemplo. Escapas otra vez, cierras la comilla y cierras acá. ¿Listo? Esa sería como la forma de escapar las comillas en un string, ¿sí? Digamos que en el interpretador ya no tendrías que escaparlas, simplemente las escapas para poderlo poner dentro de las comillas del scan and parse. Simplemente eso. Bien, profesora, ¿a usted le llegó invitación del repositorio grupo 05? Ahorita miramos qué repositorio me han enviado. Los de esta semana que me llegaron después del sábado, no he mirado. Pero sí antes del sábado todos ya los acepté. De pronto si me llegó lunes, martes, miércoles, todavía no he entrado a revisar esos repositorios, pero sí no sé cuándo me lo enviaron. Si me lo enviaron antes del sábado, entonces lo más probable es que sí los haya aceptado. ¿Ok? Bien. Valores denotados, recuerden que ustedes deben manejar enteros, flotantes, números básicos 32, hexadecimales, bueno, todo esto que está acá. Lo importante es que todavía no vamos a manejar chequeo de tipos, es decir, no es necesario que usted defina las palabras para lenguajes de programación tipados, es decir, puede que usted maneje enteros, flotantes, listas y demás, pero para el interpretador uno, que es el VPROC, no necesitamos hacer chequeo de tipos, es decir, no necesitamos poner la palabra int, no necesitamos poner la palabra float, ni bool, ni nada de eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este lenguaje vamos a extenderlo dos veces. Vamos a extenderlo a uno que se va a llamar
vproc, ¿dónde está? Por aquí, vproc más, y lo que debes hacer es tomar ese lenguaje uno y extenderlo, y luego, esa va a ser una extensión, y luego ese lenguaje uno vamos a aplicarle otra extensión que va a ser vproc más, que está por acá abajo quedó, aquí está, vproc más. Entonces, si le hacen de una vez el tema de tipos, es muy probable que tengan un trabajo adicional para este webproc porque este webproc tiene que ver con programación orientada a objetos. Y en el curso vemos hasta programación orientada, lenguajes de programación orientada a objetos no tipados. No obstante, si ustedes lo quieren hacer, bienvenido, ¿cierto? Pero por tema de alcance del curso, mi sugerencia es que para el interpretador uno, que es el más sencillito, no le incluyan tipos, aunque sí maneje enteros, flotantes, todo eso, no le vamos a incluir esas palabras porque de repente les va a añadir un trabajo adicional para este último interpretador y el tiempo para ese último interpretador es muy corto, es como de semana y media, 2 semanas. Entonces traten de dejarlo lo más sencillo posible. ¿Qué más les comento, muchachos? Recuerden, importante, identificadores, como usted los quiera definir, vemos que los nombres de las variables, debe manejar constantes. Recuerden que como están definiendo la gramática no detecta errores si la constante están tratando de reasignarla. Eso no va a suceder en la gramática. Sí debe suceder cuando estén implementando el interpretador. Entonces yo ayer les envié un checklist y hay unos comentarios como unas recomendaciones para tener en cuenta, ¿ok? Variables de asignación única. Entonces hay variables que pueden arrancar con valor o sin valor. Por ejemplo, yo aquí definí algo que se llama el vprocval, que es como un valor desconocido. Es decir, yo defino una variable, pero todavía no me he decidido cuál es el valor de esa variable. Entonces debo tener como esa opción, o sea, debo definir un valor que es un valor desconocido para las variables que no han sido ligadas. Y en algún momento esa variable que no ha sido ligada, yo puedo ligarla. Por ejemplo, yo puedo decir que como x no tiene valor, la voy a ligar con 29. Pero como son variables de asignación única, una vez ligue esa variable, ya no la puedo volver a ligar. Si intento volver a ligar con otro valor, entonces eso debería lanzar un error. ¿Listo? Pero ese error no se valida en la gramática, eso ya lo van a validar dentro del interpretador, porque la gramática no revisa ese tipo de cosas. La gramática simplemente revisa que las cosas estén bien escritas, no que la cosa sea funcional. Bien, variables de asignación múltiple, las variables pueden arrancar con o sin valor, no importa, y pueden ser seteadas tantas veces como quieran. Bien, insisto, el tema de que sea seteada o que su valor cambie tantas veces como quiera no hace parte de la gramática, hace parte ya de cuando ustedes estén implementando el interpretador. Condicionales, secuenciación. Ah, pilas con los condicionales porque a veces me están poniendo que en el condicional, en la condición ponen un booleano y digamos que sí, debería retornar un booleano, pero han definido el bool como true y false. Entonces, de repente, si ustedes ponen allí una expresión, por ejemplo, la invocación a un procedimiento, puede que eso retorne un booleano, pero la gramática no se los va a aceptar porque simplemente el procedimiento es una expresión, no es un booleano. Puede que retorne un booleano, pero no es un booleano como tal. Entonces, mi sugerencia es que en la validación miren y estén seguros que lo que ustedes van a utilizar allí o que sea lo suficientemente expresivo para escribir programas un poco más complejos, no solamente true y false, porque ustedes ponen true y false entonces eso va a hacer que yo en el if solamente pueda poner la palabra true o la palabra false y pues eso realmente no es muy funcional cuando quiero escribir cosas más complejas. Una pregunta que me han estado haciendo es sobre las primitivas. Yo sugiero que ustedes tengan primitivas para los enteros, primitivas para los flotantes, primitivas para los octales, de forma independiente. Es posible hacer validaciones mejor dicho, hacer la primitiva suma y que eso sirva para todo, eso es posible hacerlo, pero eso les va a llevar un trabajo adicional cuando agarren ese interpretador y lo lleven a chequeo de tipos, ¿sí? Porque hay que definir unas reglas. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, mi sugerencia es que por cada tipo de datos definan sus primitivas. Entonces, definan unas primitivas para enteros, por ejemplo. Definan unas primitivas para flotantes. No pueden tener los mismos nombres, de repente le ponen una F, o ustedes miran cómo mejor dicho, hay que pensar cómo hago para distinguir la suma de enteros de la suma de flotantes, por ejemplo. ¿Sí? O la multiplicación de enteros de la multiplicación de flotantes. Lo mismo para las primitivas aritméticas para estos otros tipos de datos. Las cadenas, muy sencillo, solamente deben tener dos primitivas, que son longitud y concatenar. Las listas deben poder crear la lista vacía, perdón, averiguar si una lista está vacía. Yo aquí puse empty, pero ustedes son libres de ponerle el nombre que quieran a eso, ¿sí?
De repente se inventan otra forma o se inspiran en algún otro lenguaje para averiguar si una lista está vacía, no tengo inconveniente. El caso es que tengan una primitiva que permita validar si una lista está vacía. Las listas por naturaleza son recursivas. Luego yo la lista mínima que voy a crear es la lista vacía, ¿cierto? Entonces debo de alguna forma poder crear la lista vacía. Debo poder construir listas. Recuerden que una lista está construida por un elemento seguido de una lista. Entonces debo tener algo que me permita construir listas. Averiguar si algo es una lista. Encontrar la cabeza de una lista. Encontrar el siguiente de una lista y hacer append, es decir, juntar dos listas. Bien, estas son como las primitivas básicas. ¿Para qué esto? Cuando tenemos esto, entonces ya podemos, digamos que, programar con listas. Pero yo necesito esas primitivas en mi lenguaje o tenerlas representadas allí. Lo otro son procedimientos normalitos y también recursivos. E importante que para el paso el paso de parámetros debe ser por valor y por referencia. De alguna manera ustedes tienen que distinguir si se están enviando los parámetros por valor o por referencia. ¿Listo? Hasta allí es la primera entrega, o sea, la primera parte. Esa es la única gramática que se va a probar porque las otras dos son extensiones. O sea, que no es una gramática muy extensa, es una cosa pues digamos que tiene su trabajo, pero no es súper extenso. Entonces yo les envié estas observaciones más o menos, ¿cierto? Deben tener ejemplos de scan and parse con enteros, ejemplos de scan and parse con flotantes. Es como un checklist para que antes de enviarme usted diga, nos falta este scan and parse, lo incluyo y yo pueda revisar, ¿listo? Para que la revisión sea más efectiva, ¿sí? Para que haya un poco más de retroalimentación. Hay unos recorderis que no deben incluir nada, simplemente son recorderis. Dice, por ejemplo, aquí, recuerde que la reasignación de una constante deberá generar un error en el momento en que implemente el interpretador. No la gramática, pero ahorita no, pero cuando estén implementando el interpretador. ¿Listo? Variable de asignación única debe incluir ejemplos de scan and parse, variable, el valor desconocido vproc_val, yo lo llamé así, pero si usted lo quiere llamar a no, no void, como usted quiera, entonces usted lo define, ¿cierto? Pero debe tener algo que defina que todavía no es un valor válido o que todavía no esté asignado. Bien, y así hay recomendaciones y donde diga que hay ejemplos de scan and parse, pues ustedes deben incluir esos ejemplos. Al final, ¿cómo sé que mi gramática está lista? Porque entonces yo voy a poder escribir, por ejemplo, si me voy al taller uno, el taller uno del curso de FLP, si yo agarro el ejercicio uno, yo voy a poderlo escribir en mi gramática. No va a funcionar todavía, pero sí me va a generar el árbol de sintaxis abstracta. Si me lo genera, quiere decir que voy bien, ¿cierto? Porque ya una vez generando el árbol de sintaxis abstracta de ese ejercicio uno, quiere decir que lo que sigue es hacer el interpretador pues, para que lo solucione, ¿vale? Debo escribir también, por ejemplo, la solución del ejercicio del taller uno, que creo que es una lista de factoriales. Entonces yo necesito la función factorial, pues necesito recorrer una lista, ir armando una lista con los factoriales. Entonces, si yo soy capaz de escribir estas dos soluciones en mi lenguaje y me genera el árbol de sintaxis abstracta, quiere decir que mi lenguaje es lo suficientemente expresivo para programar lo que yo espero que ustedes logren programar en sus lenguajes. Bien. No sé si hay dudas o preguntas. Ojalá incluyan esos ejemplitos cuando hagan la entrega. Al final comentan, no sé, lista de factoriales y cómo quedaría esa solución escrita en su lenguaje. Eso sería genial porque entonces ya podemos verificar si eso nos genera árbol de sintaxis abstracta, cómo están pensando utilizar el lenguaje, que realmente el tema de la recursión sea válido, entre otras cosas. ¿Ok? Ese vproc_val se define como una producción de la gramática. Sí, hay que definirlo como una producción de la gramática. Es un valor desconocido. Es cuando yo creo una variable y todavía no me he decidido qué valor tiene. De hecho, si ustedes toman, bueno, ahorita creo que no está disponible, pero en el curso de modelos y paradigmas de programación hay una cosa que se llaman variables de flujo y son variables que pueden crearse y no están asignadas a un valor, pero en algún momento durante la ejecución del programa, esa variable toma el valor, ¿cierto? Y en el momento en que toma el valor, ciertas otras partes del programa pueden continuar ejecución. O sea, el programa, cuando una variable no tiene valor, simplemente se queda allí como en stand-by, esperando a que esa variable sea ligada. Y cuando es ligada, entonces continúa. Entonces, digamos que es como, digamos que no tenemos ese concepto de variables de flujo de datos, pero sí tenemos el concepto aquí de una variable que todavía no tiene valor y en algún momento la vamos a ligar. ¿Listo, Alejandro?
Carlos pregunta, profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo de mandar la primera entrega? No, o sea, yo no tengo problema en que ustedes le vayan haciendo y pues se tomen un tiempito más, porque yo sé que por estos días algunos están como en temas de entregas y parciales. Entonces yo puedo darles 1 o 2 semanas. El tema es que si lo dejan para mucho más allá, es muy probable que me demore entonces darle un poquito más de retroalimentación. Entonces la idea es tener la retroalimentación lo más pronto posible. ¿Ok? Y que yo vea pues que estaba evolucionando la cosa, ¿no? No que, lo que yo digo, o sea, no que apareció la cosa de repente y como por arte de magia y eso funciona súper bien y no hubo retroalimentación, entonces ya se hace como extraño el tema. Bueno, bueno muchachos, si no hay preguntas, entonces continuamos con la clase de hoy. No sé si hay más preguntas. Irán, y cuéntame. Ustedes no abren los micrófonos, muchachos, parecen mudos. Cuéntame, Yurani. ¿Estás escribiendo? Yo creo que está escribiendo. Hola. Hola. Uy. Ah, ¿se estaba hablando? Con el micrófono apagado. No, sí. Sí, Ahí. está bien, está bien, está bien. Listo. La profe le estaba preguntando, por lo menos en el correo que usted envió, hay una parte que dice que es que instrucciones para asignar variables. ¿Eso no vendría siendo lo mismo de variables de asignación única y variables de asignación múltiple? ¿O es Sí, completamente? pero debe haber una instrucción. Por ejemplo, aquí yo la hice con una flechita. Es un set, o sea, deben tener una instrucción para asignar una variable. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo creo una variable, la A, sin valor, o una variable, digamos que creo una variable de múltiple asignación. En el curso nosotros lo llamamos set, set A con tal cosa, ¿sí? Es una variable para poder cambiarle o para poder mutar una variable. Es una instrucción para poder mutar una variable. ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. Bien. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, lo importante es que le vayan haciendo. Yo sé que les van a surgir muchas dudas, especialmente con el tema de listas, porque debe ser lo suficientemente, debe permitirles construir listas, ¿sí? Eh, no solamente que yo escriba la lista, porque yo puedo decir lista y entre paréntesis pongo los ítems. Perfecto. Yo puedo construir una lista así, pero recuerden que cuando uno programa con recursión, debe haber algo que permita construir una lista. Entonces allí viene el cons, ¿sí? Yo le puse cons pues porque ustedes están relacionados con el tema, pero puede ser alguna otra cosa que les permita construir una lista. ¿Y cómo construye una lista? Un elemento seguido de una lista, ¿cierto? Entonces eso deben incluirlo en la gramática de tal forma que les permita construir listas de forma recursiva. ¿Bien? Bueno, ahorita sí detengo aquí la grabación.